Hoy en Salud y Algo Más queremos hablar de un tema de alimentación que es bien importante y es el colesterol. Así que tenemos a Natalia González, ella es nutricionista y dietista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en trastornos de la conducta alimentaria y psiconutrición, y actualmente está cursando un máster en negocios en salud en Melbourne, Australia. Además de todo, es fundadora de NG Nutricionista, que es una empresa dedicada a prestar consulta nutricional con enfoque no centrado en el peso. Así que bien interesante el perfil de Natalia. Natalia, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Hola, buenas tardes, un placer, todo bien, gracias. Bueno, Natalia, cuando uno habla del colesterol, muchas veces la gente piensa que el colesterol es el que tapa las arterias y que uno puede morir si tiene el colesterol alto. Pero si bien hay colesterol malo, también hay un colesterol que es bueno, y queremos que usted como nutricionista hoy nos explique un poquito más del tema y uno saber cuándo es que se sube ese colesterol. Ok, perfecto, sí, claro que sí. Lo que tú dices es muy cierto, digamos que hay un miedo, existe un miedo colectivo a todo lo que relacione la palabra colesterol, pero lo cierto es que hay diferentes tipos de colesterol, y si lo ponemos como en términos accesibles, fáciles de entender, lo pondríamos como que hay un tipo de colesterol que llamaríamos bueno y otro tipo de colesterol que llamaríamos malo. Entonces, cuando a uno le toman un examen de sangre para averiguar los niveles de colesterol, a uno le miden diferentes tipos de colesterol, y eso es a lo que yo me refiero. Entonces, el colesterol que llamaríamos malo, o el que deberíamos vigilar más que no esté muy aumentado, muy arriba, sería el colesterol LDL, que es, si lo ponemos como una metáfora, podríamos decir que es como si fuera un camión lleno de carga, y esa carga, como está a su límite, empieza a dejar escombros sobre la carretera. Eso podríamos verlo de esa manera, como el colesterol LDL. Entonces, como un camión cargando mucha grasa, y como está tan cargado, empieza a dejar escombros de grasa en la carretera, o lo que podríamos llamar en este caso las arterias. Pero también está el colesterol bueno, o el que deberíamos, ojalá en lo posible, tener en niveles aumentados, que es el que genera un efecto cardioprotector, que es el colesterol HDL, que si lo ponemos como en términos metafóricos, podríamos decir que es como el servicio de limpieza de las carreteras, como un camión vacío que ayuda a recoger ese colesterol o esos escombros que quedaron en la carretera. Entonces, entre más colesterol HDL tenga, pues mucho más voy a estar protegido contra enfermedades cardiovasculares, o tener, digamos que, enfermedades que sean producidas por haber tenido un exceso de colesterol en mis arterias, en mi sistema circulatorio. ¿Tiene algo que ver la edad con el aumento del colesterol? Quiero decir, una persona que consume más grasa, o la misma cantidad de grasa a los 15 y a los 60, ¿hay alguna diferencia ahí con el tema de la edad? Pues digamos que en términos de si es más que la edad, es más el tiempo que lleva teniendo esos hábitos que lo ponen en riesgo a tener ese tipo de enfermedades. Pero que es de por sí, al yo tener cierta edad, ya automáticamente voy a tener el colesterol alto. No, está más asociado es a los hábitos que yo he tenido a lo largo de los últimos años. Entonces, es un conjunto de cosas que yo hice para tener el colesterol elevado. Claramente hay un factor hereditario. Si hay una historial de dislipidemia familiar, eso obviamente afecta muchísimo, y hay casos en los que incluso la persona, habiéndose cuidado a lo largo del tiempo con la comida, termina con dislipidemia o algún tipo de, pues sí, con afectación en los niveles de colesterol, especialmente LDL, pero por un historial familiar. Ya es un factor genético que se heredó de alguno de los padres. Ahora, en cuanto al colesterol, yo quisiera que habláramos de los rangos, Natalia, por favor. Porque, por ejemplo, yo veo que si le dicen a uno, no, me toca tomarme una estatina porque ya tengo el colesterol en más de 280. ¿Podríamos darle a los oyentes unas luces de cuáles serían los rangos óptimos? Pues mira, digamos que les voy a dar solamente el rango del colesterol total para adultos, porque realmente digamos que las guías, la Asociación Americana del Corazón tiene unos rangos, pero esos rangos varían para cada ciclo vital.
y para cada rango de edad, y lo dividen incluso en rangos de edad por adultos. Entonces, sí, no puedo dar como un número en general porque depende de cada caso de la persona, pero podríamos hablar, por darles, digamos, una cifrita para que ustedes se puedan quedar con eso, y es en adultos aproximadamente colesterol total se espera que esté por debajo de 200 miligramos por decilitro. Y el colesterol LDL y los demás varían, digamos que para cada edad, pero como para que ustedes se queden con un número que puedan, digamos, tener de rango en adultos, podríamos decir que más o menos en lo posible no se pase de 200 o máximo 200. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si se pasa de 200? ¿Cuáles son los síntomas que la persona va a tener o cómo va a cambiar la vida de una persona con el colesterol alto? Bueno, resulta que cuando una persona ya tiene síntomas asociados a un colesterol elevado es porque eso ya lleva mucho tiempo ahí. Entonces, lo ideal no es esperar a tener este tipo de síntomas para alarmarse, sino hacerse unos chequeos regulares, por lo menos una vez al año. Tomarse un perfil nutricional que incluya un perfil lipídico donde uno le evalúe el colesterol total y todos los tipos de colesterol. Ahora, si ya yo me tomé el examen y me salió que tenía algún tipo del colesterol que no tenía que tener elevado, me salió elevado, el primer paso es no entrar en pánico. Y no quiere decir que ya al otro día o en cualquier momento me va a dar un infarto, porque esa es normalmente la reacción que suele tener las personas. Entonces, primero, no entrar en pánico. Segundo, empezar a tener valoraciones, no solamente por médico, sino por nutricionista, para entender cuáles de todos los hábitos que tiene a diario son los que posiblemente estén ocasionando que tenga el colesterol alto. Porque a veces la persona dice, yo ya llevo mucho tiempo en mi vida cuidándome, yo no entiendo qué pasó, y ahora uno se da cuenta pues que había un historial familiar, y cuando un historial familiar, ahí sí a veces hay que pensar en un apoyo farmacológico, incluso si ya los hábitos se están mejorando. Entonces, los síntomas suelen ser muy inespecíficos, porque a algunas personas les da mareo, a otras personas les da dolor de cabeza, les da vértigo, pero pues eso también puede ser síntomas de otras cosas. Entonces mi consejo es no se guíen de esos síntomas, o no quiere decir que porque ya les está dando mareos entonces ya tienen el colesterol alto, sino más bien tomemos unos chequeos regulares y no nos esperemos a que nos dé algo para pensar en que podríamos tener el colesterol elevado. Vamos con Camilo, que tiene una pregunta para usted. Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, quisiera preguntarle a la doctora qué comida es como para evitarla para el tema del colesterol, y qué comida es buena para mantenerlo. Y que la otra parte sí, el deporte. Yo hago mucho deporte, es muy bueno para eso. Mil gracias, muy amable. Claro que sí, excelente pregunta, muchas gracias. Bueno, entonces, más que quitar alimentos, que es la primera reacción que se suele tener cuando una persona quiere cuidar el colesterol, yo siempre recomiendo es enfóquense más en qué nos falta agregar. Entonces, hay dos grupos de alimentos clave que hay que tener en cuenta para la prevención, pero también para el tratamiento, que es la fibra dietaria. La fibra dietaria la encontramos en frutas, verduras, granos, es decir, frijol, lenteja, garbanzo, habas, arveja, y frutas, verduras, granos y alimentos integrales. ¿Qué quiere decir integrales? Que son el cereal, viene en el grano entero. Entonces, por ejemplo, la avena, por ejemplo, el arroz integral, por ejemplo, la quinoa. Esos alimentos contienen altos niveles de fibra. Natalia González, ella es nutricionista y estamos hablando de colesterol. Vamos a las líneas telefónicas porque ahí está María. María, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta, doctora, es que resulta que tenemos un niño de 18 meses con un alto grado de desnutrición. Estuvo 17 días en el Hospital San Jorge, le estuvieron suministrando al niño unas barras que de maní y sin darle más otro alimento. Luego una fórmula de una leche que le daban cada 3 horas, que les tocaba pues a las malas dársela con jeringa. Salió como con unos gramitos menos de peso que el día que ingresó. Entonces resulta que los llevaron hace 2 o 3 días, el viernes, a control de desarrollo y crecimiento, acá en Dos Quebradas,
La niña que lo atendió se alarmó mucho pues por el grado de desnutrición que tiene el niño, que el niño no se puede enfermar, que de pronto se puede morir. Entonces pues a él le empezaron a dar, digamos, como un alimento de cocinar guineo, guayaba y zapallo, lo que llaman auyama. Entonces yo quería, por favor, porque no hemos podido conseguir como una cita con una nutricionista, entonces a ver qué consejo me podría dar la doctora en este caso. Estoy muy angustiada. Listo, perfecto. Bueno, en ese caso, pues digamos que la desnutrición infantil, sobre todo en menores de 5 años, es algo que se tiene que, por supuesto, atender con urgencia. Y requiere un tratamiento especializado. Normalmente solamente con la alimentación no es suficiente y hay que dar otros suplementos nutricionales, complementos nutricionales, pero eso es algo que solamente digamos que el profesional en nutrición puede hacer. Si ustedes en este momento no han podido acceder a una cita de nutrición, digamos que enfocada sobre todo en nutrición infantil y que le pueda atender esta situación, se puede comunicar. Ahorita yo les doy todas las líneas de atención, se pueden comunicar directamente conmigo y yo les puedo brindar la atención con muchísimo gusto. En caso tal de que no y que el niño ya esté teniendo también síntomas, o sea, que ya realmente sea una situación donde el niño esté teniendo desmayos, esté teniendo muchísima debilidad, afectaciones, no sé, a nivel respiratorio, cardíaco, ahí la recomendación es dirigirse directamente al servicio de urgencias y capaz que por ahí, por medio de urgencias, le puedan ayudar a tener una cita de nutrición con más prontitud y que le puedan atender esa situación a nivel nutricional con mayor urgencia. Natalia, se habla que cuando una persona tiene el colesterol alto, algunos especialistas dicen baje el consumo de carnes rojas, pero hay otros, sobre todo los médicos en medicina funcional, están muy enfocados en, ojo, no se trata de esto, miren también el consumo de azúcar que en exceso podría llegar a afectar. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿O bajamos la carne, o bajamos el azúcar, o qué es lo que debemos hacer? Yo siento que lo primero que uno debería enfocarse primero es en qué me está haciendo falta agregar, porque la mayoría de veces las personas, en cuanto a nivel nutricional, lo que tienen que corregir es más lo que les está haciendo falta agregar que lo que tienen que quitar. Digamos que hay un paradigma todavía de tenerle mucho miedo al colesterol dietario y entonces las personas solamente se enfocan en quitar el colesterol de fuentes dietarias, entonces dejan de comer yema de huevo, dejan de comer cualquier tipo de grasa que provenga de los alimentos y realmente esto sí puede tener un impacto en los niveles de colesterol en sangre, pero realmente lo que más puede tener impacto en reducirlos o aumentar los niveles de colesterol en sangre es qué tanta fibra dietaria estoy consumiendo yo en el día, frutas, verduras, granos integrales, cereales y adicionalmente grasas de buena calidad, porque la gente comete este error de quitar todas las grasas y resulta que hay grasas de muy buena calidad que también me ayudan a mí a protegerme contra enfermedades cardiovasculares. Grasas como el aguacate, frutos secos como almendras, el aceite de aguacate, el aceite de oliva. Ese tipo de grasas tienen un efecto cardioprotector y muchas veces se quita por miedo a no subir mal el colesterol, entonces se quita totalmente cualquier tipo de grasa de origen dietario. Entonces, más que quitar, yo siempre invito a que se pregunten, ¿estoy consumiendo suficiente fibra? ¿Estoy consumiendo suficientes grasas de buena calidad? Ok, si eso ya está, listo, pasemos a revisar el consumo de azúcar, que sí, en efecto, en exceso puede llegar a subir el colesterol, pero muchas veces es más la persona que no está consumiendo suficiente fibra, tiene altos niveles de estrés, no está haciendo suficiente ejercicio y no está consumiendo suficientes grasas de buena calidad. Bueno, Natalia González, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y por habernos explicado sobre el colesterol. ¿Dónde lo pueden contactar los oyentes, sus redes sociales, para poder ahondar en su información? Claro que sí, me encuentran en Instagram como @N de Natalia G de González, nutricionista. También me encuentran en la página web donde pueden acceder a más información y pueden agendar citas, www.ngnutricionista.com. O me pueden encontrar en las líneas de atención, ya sea WhatsApp o llamada telefónica, al número 324-561-3230.